Hola, cariñosos saludos. Gracias a Dios tenemos un día más de vida. ¿Le agradeciste hoy? Es un día que Él nos da. Debemos ser agradecidos de Dios porque nuestra vida está en sus manos. Hoy vamos a leer un versículo eh, que hemos tratado en otras ocasiones. Lo puse aquí en mi pantalla para que podamos leerlo. Es en la primera carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 5. Dice así la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Miren, Dios en los cielos, santo, sin pecado. Nosotros, los hombres, llenos de pecado, llenos de malos pensamientos, llenos de malas acciones, llenos de desconsideración hacia Dios, viviendo nuestra vida como sea. ¿Cómo se pueden reconciliar esas dos posiciones? Bueno, tiene que venir alguien y mediar. Eso es un mediador. Se pone en medio. Va y satisface, en este caso, las demandas de un Dios que dice que la paga del pecado es la muerte. Y yo tengo pecado, entonces tengo que morir, eso es lo justo. Bueno, Él se pone allí y dice, ok, ¿y qué pasa si yo muero por ellos? Y Dios, el Padre, en un plan de redención, permite que su Hijo dé su vida por nosotros, porque el pago que correspondía a mis pecados, el Señor Jesucristo lo paga cuando muere allí en la cruz del Calvario. Entonces Dios castiga el pecado mío en el Señor Jesucristo. Y Él, de esa manera, se transforma en el único mediador, el único que se acercó a nosotros, que cargó nuestros pecados y que después fue puesto delante de Dios para pagar lo que correspondía a esos pecados, que era la muerte. Por eso murió y fue sepultado, y al tercer día resucitó entre los muertos, dando pruebas a todos de que Dios había quedado satisfecho con ese sacrificio. ¿Saben? ¿Por qué este versículo es tan importante? Porque nosotros, los hombres, esto es lo que yo pensaba, nos acercamos o pensamos que nos acercamos a Dios yendo, por ejemplo, a ver a un santo, o yendo a alguna iglesia, o siguiendo algún líder religioso. Y eso no es así, porque el único mediador es el Señor Jesucristo. Lo dice este versículo que está en todas las Biblias, con toda claridad. Entonces, no perdamos tiempo dirigiéndonos a cualquier organización o a cualquier persona o a cualquier santuario, pensando que de esa forma nos acercamos a Dios, porque el único mediador es Jesucristo. Entonces, la forma de acercarnos a Dios es a través del Hijo, porque Él es quien murió en la cruz del Calvario, porque Él se puso en medio entre Dios y nosotros. Otra forma de pensar esto, quizá más simple, un poco más cruda tal vez, es cuando estemos nosotros delante de Dios, cuando ya cerremos nuestros ojos a este mundo y vayamos delante de Dios. Te das cuenta que ahí no va a haber ninguno de las cosas que a veces usamos para acercarnos a Dios. No va a haber ningún líder religioso, no va a haber ninguna iglesia que yo pueda pensar que es como un trampolín, que estando bien con la iglesia o con lo que me digan los líderes de la iglesia, entonces voy a estar bien. No, amigo, es con Dios el asunto, es delante de Él que se va a revisar tu causa. Por lo tanto, las instrucciones de Él son las que debemos seguir. No podemos perdernos en esto, porque los hombres han diseñado religiones para que yo haga esto, haga esto, haga esto, saque de mi bolsillo dinero y lo dé aquí, lo dé acá, y haga tal o cual cosa, pensando que con eso Dios me va a aprobar. Y no es así, derechamente, porque el único mediador es Jesucristo, porque lo que yo tengo que hacer es creer en Él y poner esa verdad de que Él murió por mí como una verdad principal en mi vida. Y de esa manera Dios me acepta, porque voy por medio de su Hijo, conforme a lo que las Escrituras señalan. Olvídese de poner a un hombre entre usted y Dios. Es Jesucristo el único que puede estar allí. Olvídese de poner actos, buenas acciones, sacramentos, como si eso le fuera a acercar a Dios. No, el único mediador, lo dice este versículo tan claramente, es el Señor Jesucristo. Si Él es tu mediador, entonces tú puedes llegar al Padre. Y si Él no lo es, lamentablemente no puedes. El versículo lo dice de una manera tajante.
pero permíteme decírtelo con cariño. El único que puede llevarte al Padre es el Señor Jesucristo, porque es el único que murió. Ningún otro, ningún pastor, ni sacerdote, ni hombre de ninguna calidad o buena calidad puede cumplir ese rol que solamente el Señor Jesucristo cumplió, que fue ir a la cruz cargando tus pecados y los míos. Piensa en esta verdad que es preciosa, pero que también nos deja la responsabilidad de acercarnos a Dios como Él lo ha determinado. El Señor te bendiga.